Muy buenos días. Sé que la hora del centro es diferente a la hora del Caribe. En este caso, yo me ubico en el bello estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, donde, pues, turísticamente se dice que inicia México geográficamente y ahora las autoridades lo han agarrado como un lema turístico. Es una ciudad muy bonita en la frontera sur de nuestro país. Estamos exactamente a 15 minutos de la frontera con Belice y yo aquí tengo mi consulta privada y aquí tienen su casa todos ustedes. Bueno, voy a iniciar la plática de la charla del día de hoy. Bueno, ya la doctora Susana me hizo favor de presentarme. Yo lo único que me gusta decir es que soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tuve mi entrenamiento ya hace muchos años y bueno, hoy estoy muy orgulloso de pertenecer a esta, a esta casa de estudios. Hoy vamos a hablar un poquito de el tema mantenimiento de implantes. El tema de mantenimiento de implantes es un poco regresar a las bases de la odontología y combinarlo esencialmente o alinearlo con la actualización en el tema de los implantes, que es algo muy importante, que nunca debemos olvidar las bases de la odontología porque siguen estando vigentes, hay mucha tecnología, mucha actualización, pero no debemos olvidar las bases de nuestra formación. Muy bien, ¿qué vamos a comentar el día de hoy? En el tema de mantenimiento de implantes, a mí sí me gustaría comentar que nos vamos a enfocar, hay muchísima información al respecto, pero los temas específicamente que voy a tratar, que vamos a considerar en esta plática, son aspectos relevantes del biofilm, cómo se comporta la microbiota patógena dentro de la normal, que es algo sumamente importante para entender cómo se van agrupando todos estos microorganismos para causar un daño tisular en la encía, en el periodonto y cómo afecta, cómo podemos detener este complejo químico que va deteriorando poco a poco la encía. Vamos a hablar también de algunos mitos y realidades ya en odontología, hablando específicamente en el mantenimiento de implantes. Vamos a tratar un poco el tema de la mucositis, cómo evoluciona a perimplantitis, algunos conceptos básicos y sobre todo, y la parte medular del tema son las técnicas que vamos a mencionar acerca de cómo estar dándole mantenimiento a los implantes. Muy bien. En este momento podemos ver en la pantalla una descripción que nos da el autor Pérez Luyo y colaboradores. En el 2005 lo describieron el biofilm como una biopelícula o biofilm dental. Este lo define como una comunidad microbiana diversa que se encuentra en las superficies duras, entiéndase diente, podría ser también hueso, prótesis fija, prótesis removible, aditamentos de implantes, implantes propiamente dichos, etcétera. Y también la biopelícula se puede alojar en tejidos blandos de la cavidad bucal. Toda esta biopelícula está embebida en una matriz de polímeros, es una estructura química de origen bacteriano y salival. Así lo describe este autor. Muy bien, haciendo un poco de antecedentes históricos que es importante considerar, en 1998 el doctor Zygmunt Sokransky, él es originalmente nacido en el país de Canadá, pero migró a los Estados Unidos y es egresado de la Universidad de Harvard, un destacado investigador en el tema de la microbiología oral. Y en estos años el doctor Sokransky desarrolló la teoría de los complejos, así viene descrita en la literatura como la teoría de los complejos. En esta teoría él describe los patógenos periodontales y los clasifica en función
de cómo se van asociando a la gravedad de la enfermedad periodontal. Estos patógenos los va identificando, los va clasificando por colores para que podamos entender cómo inicia el proceso, cuáles son los microorganismos que son iniciadores, los que son de base intermedia y cuáles son los finales, los que causan ya la severidad de la enfermedad periodontal. Esta clasificación que nos propone Sokransky en la literatura aparece como complejos rojo, naranja, verde, amarillo y azul. Así está descrito en el Wikipedia en el 2012. Vamos a entrar un poco más a profundidad a lo que es la microbiota normal y patógena. En la literatura aparece como complejo, como la teoría de los complejos, pero para entenderlo más gráficamente se ha traducido como la pirámide de Sokransky. Y este complejo, ahorita vamos a ver la imagen, este complejo lo va desarrollando por el complejo amarillo, que está constituido por colonizadores primarios. Ahorita vamos a ver la imagen para que entendamos un poco mejor cómo se comporta la pirámide de Sokransky. Está constituido por colonizadores primarios, que son esencialmente anaerobios, en su mayoría Streptococcus sanguis, mitis y oralis. También incluye el complejo azul, que está constituido por especies de actinomyces, el complejo verde, que está compuesto principalmente por anaerobios como la Capnocitofaga gingivalis, Actinobacillus actinomycetem comitans. Así lo describe el autor Víctor C. en la Ecología de la Placa en el 2005. Ok, el complejo naranja se caracteriza por la presencia de bacterias puente. Este tipo de complejo es clave por la composición química que va formando para que se instale la última clase de bacterias que serían los más virulentos. Entonces este complejo naranja funciona como el enlace entre las comunidades, los colonizadores primarios, tales como el Fusobacterium no definido, principalmente en este complejo naranja que es el intermedio, encontramos Prevotella intermedia o Prevotella nigriscens. Y finalmente, algo que tenemos que recordar y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de biofilm y de mantenimiento, ya sea de la dentición normal o los implantes en este caso, el mantenimiento, no debemos olvidar que los organismos más virulentos que tenemos en este complejo de Sokransky es el complejo rojo, que finalmente son los colonizadores terciarios presentes en casos patológicos de periodontitis y periimplantitis. Principalmente son anaerobios gram negativos, entre los cuales podemos encontrar Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis y Treponema denticola. Igual así lo define este autor Víctor C. en la Ecología de la Placa, publicada en el 2005. Y aquí tenemos la imagen de cómo gráficamente vemos aquí la base de la pirámide. Está formada principalmente los colonizadores primarios. Inicialmente, todos ustedes sabemos, en nuestro entrenamiento nos dicen, la mayoría de los estreptococos están en la colonización primaria, el Streptococcus mitis, oralis, sanguis. Hay algunos tipos de Streptococcus que también no están definidos, Gordoni e intermedios. Son la mayoría de los que prevalecen en la base de la pirámide. También tenemos el complejo verde, Campylobacter gingivalis, Ocracea, algunos tipos de actinomyces también. Algunos siguen habiendo muchos Campylobacter en esta área verde. En el área azul, Bordetella párvula, otros tipos de actinomyces. En el área, ya pasando al área anaranjada, vean cómo esta área es la más grande y forma el puente, es la base intermedia, donde encontramos igual Campylobacter, pero lo que predomina en esta zona naranja
son principalmente las prebotelas, prebotela intermedia, micros y nigriscens. Entonces tenemos la base, los colonizadores primarios, colonizadores secundarios que también se conocen como colonizadores puente, y no debemos olvidar el vértice de la pirámide, esta zona roja, donde tenemos a los organismos más virulentos mencionados en mucha bibliografía: Porphyromonas gingivalis, Bordetella forsythus y Treponema denticola. En esta imagen que nos proporciona Cabañas, Seguras, John y Aldo, aquí tenemos gráficamente lo que constituye toda la pirámide de Sokransky o el complejo de Sokransky. Muy bien, hablando de algunos mitos y realidades que se nos dan en el tema de los implantes, muchos pacientes, muchos doctores, tendríamos que hacernos estas tres interrogantes, que son: ¿los implantes se rechazan verdaderamente? ¿Qué alternativas tenemos para reponer los dientes faltantes? Los tratamientos convencionales, que son prótesis removibles, fijas o implantes. ¿Y los implantes son caros? Este tipo de interrogantes creo que todos en la práctica privada lo hemos recibido directamente de los pacientes, y es algo que debemos tomar mucho en cuenta. Ok, hablando de mitos, los pacientes preguntan: ¿los implantes se rechazan verdaderamente o en realidad hay algo que estamos haciendo mal? Bueno, yo comentaría que los implantes en realidad, y basándonos en la evidencia clínica, los implantes no se rechazan, los implantes se pierden por malos diagnósticos que hacemos, por malos planes de tratamiento, por errores en los procedimientos quirúrgicos que llegamos a tener, por los males diseños de las prótesis, por el deficiente mantenimiento, que es el tema crucial de esta charla, que es donde vamos a enfocarnos ahorita en algunas técnicas de lo que podemos hacer, de lo que podemos practicar en el día a día, en el mantenimiento, que a veces se nos olvida, nos queremos ir a cuestiones más sofisticadas y estamos olvidando la base del éxito de cualquier tratamiento, el mantenimiento de los implantes. Muy bien, hablando ya de las realidades, de lo que existe en la evidencia clínica, vamos a hablar de las opciones de tratamiento. Nosotros pues, esencialmente tenemos prótesis fija, con sus ventajas, sus desventajas. Tenemos prótesis removible, igualmente con ventajas, desventajas, y el tema de los implantes. Hablando de cuando un paciente nos pregunta qué opciones de tratamiento tenemos, pues aquí tenemos lo que estamos ofreciendo a los pacientes. La principal desventaja de la prótesis fija, pues ya los pacientes tienen a un clic de su mano, tienen la información en YouTube y ya se meten a ver videos y ya saben cómo es una prótesis fija, que hay que desgastar sus dientes adyacentes cuando hace falta un diente. Los pacientes ya conocen esta información y llegan y nos dicen: doctor, yo no quiero que me desgasten mis dientes. En realidad es una forma de mínima invasión, no desgastar los dientes naturales para alargar el tiempo de vida. Es una forma de mínima invasión. Por eso, ante esta opción de tratamiento, los implantes pues destacan, porque solamente se trabaja en la brecha y no tocamos los dientes adyacentes. Eso los pacientes ya lo saben. Incluso vienen y nos proponen ellos que no quieren que se toquen sus dientes naturales. Está el tema de la prótesis removible, que todavía la seguimos haciendo, sigue funcionando, pero el tema de la prótesis removible, los pacientes, yo creo que al final terminan por fastidiarse de las prótesis removibles. ¿Cuántas veces no nos han tocado pacientes que nos dicen: perdí la prótesis, ya llevo 2, 3, 4 prótesis, me ha salido muy cara esta prótesis removible? Las rompen, las pisan, las pierden. Entonces, el tema de la removible a veces sigue siendo una opción de tratamiento, desde luego, pero al no ser un plan de tratamiento fijo, como van de manera los dientes,
Entonces siempre llega a tener sus desventajas. Y ahora con el desplazamiento de los metales y con la transición que estamos teniendo hacia los materiales cerámicos, pues mucha gente está optando por los implantes. Tenemos el tema de que son caros todavía, aproximadamente, pues hay muchísima información en los últimos 30 años de los implantes, todavía llegan a considerarse desde el punto de vista económico como caros para muchos pacientes, pero en esta transición que estamos viviendo, yo creo que si nos echamos un clavado por ahí a la literatura, ya podemos encontrar aproximadamente más de 100 casas comerciales de implantes en todo el mundo. Entonces esto ha ido paulatinamente bajando los costos de los implantes en la actualidad. Y bueno, en lo particular sí creo que representa una de las mejores opciones para rehabilitar o para reponer dientes perdidos. Y veamos aquí lo que nos dicen los autores. Por ejemplo, Quiñones en el 2020 nos menciona que la implantología ya como realidad, como evidencia clínica, es una rama de la odontología en constante evolución, que cada vez presenta más técnicas que son rápidas, que son predecibles, que son mínimamente invasivas, y hoy en día es una solución muy completa para aquellas personas que por distintos motivos han perdido una o más piezas dentales. Y esto ha traído grandes avances en la odontología actualmente. Asimismo, Quiñones comenta que los avances científicos y tecnológicos, así como la mejora en la práctica clínica, han logrado que la tasa de éxito de los implantes dentales sea superior al 95%. Después de un año de la colocación de los implantes, el porcentaje de fracaso de estos procedimientos es relativamente bajo. Muy bien, otra realidad que tenemos la comenta Abraham CM en el 2014, Guerrero Arjona en el 2019, nos mencionan que la implantología bucofacial ha constituido un importante avance de la odontología en los últimos 30 años. La alta predictibilidad de las técnicas quirúrgicas empleadas y su baja incidencia de fracasos han hecho que se deba considerar la colocación de los implantes dentales como primera elección en la rehabilitación de la restauración bucal. Muy bien, ¿qué consideraciones importantes debemos tener en la colocación de los implantes? Algo que destaca mucho en todos los cursos y congresos que tomamos es que no debemos perder de vista y tomar mucho en cuenta siempre el perfil de emergencia. Veamos esta imagen aquí, la imagen de arriba nos presenta gráficamente un implante, pero este tipo de angulaciones, este tipo de puntas pueden llegar a generar lesiones o irritaciones en estas áreas. Entonces, cuidar el perfil de emergencia, cuidar el contorno, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta cuando colocamos los implantes, cuando los estamos rehabilitando. No debemos olvidar que el perfil de emergencia es de suma importancia y puede ser un factor de fracaso en el tema de los implantes, porque en este tipo de restauraciones donde no cuidamos estos detalles, debemos considerar siempre las líneas de este tipo, líneas lisas que no permitan acumulación de biofilm, que permitan que se pueda tener una higiene adecuada. Las superficies deben de estar bien pulidas, lo más lisas posibles en esta imagen que nos ofrece la clínica de Ferrando o el aula dental avanzada. Tenemos que cuidar los contornos que sean lisos y tersos, las superficies metálicas donde son construidas las coronas deben estar bien pulidas para que esto no permita la adhesión de esa estructura de Sokransky, de ese complejo de bacterias que inicia como, recordamos, colonizadores primarios, colonizadores secundarios o puente, o colonizadores más peligrosos. Todo este tipo de circunstancias nos permiten
que se vaya formando aquí todo ese biofilm que a la larga nos va a ocasionar un desastre o en el peor de los casos la pérdida de la corona o la pérdida del implante. Entonces hay que tener muy en cuenta el perfil de emergencia porque es algo que no podemos pasar de largo. Y vean esta imagen. Aquí como tenemos, hablando de anatomía normal, hablando de color, de forma, tamaño de la encía, aquí tenemos un ejemplo de cómo debería ser idealmente el perfil de emergencia, cómo nos deja este nicho y cómo podemos ver nosotros la conexión del implante. En este caso, bueno, esta conexión cónica de cono Morse que maneja Hyosen en su tipo de implantes. Es una conexión que está manejando muy buen sellado hermético, o sea, cuesta mucho trabajo quitar los implantes aún quitando el tornillo. Este tipo de conexión de Hyosen es muy vanguardista, que ahora muchas empresas creo que ya no, bueno, algunas empresas sí están manejando todavía la conexión externa, pero creo que está desapareciendo. La conexión interna también, que ahora ya la combina, pero esta terminación cono Morse está resultando magnífica. Es parte de los avances y las actualizaciones que tenemos en el sellado hermético de los aditamentos protésicos con el implante. Entonces siempre tenemos que perseguir que nuestros tejidos se vean así, la encía de color rosa, esa textura en cáscara de naranja, que se vea puntillada, que no se vea inflamada, que se conserve la papila. Todos este tipo de condiciones tenemos que tratar de buscarlas cuando rehabilitamos implantes para tratar de tener el mejor éxito posible, ¿no? Porque si nosotros pasamos por alto todas estas consideraciones, es cuando empezamos a tener errores o fracasos en los implantes. Entonces, el perfil de emergencia, la elección del implante son muy importantes. Bueno, sin olvidar historia clínica, las radiografías panorámicas, el CONBIN, todo lo que estamos utilizando como diagnóstico, que no es el tema ahorita, pero que también es importante mencionar, apoyarnos de todas estas tecnologías, de todas estas herramientas que tenemos para el diagnóstico y el tratamiento, ayudarían o ayudan para tener mejores resultados a largo plazo en el tema de los implantes. Muy bien, vamos a hablar un poco de pues, qué es lo que causa toda esta acumulación de bacterias que hablamos inicialmente en la plática, todo este complejo de Sokransky, pues qué es lo que nos ocasiona el biofilm, y clínicamente vean cómo se ve una mucositis. Esta mucositis debajo de una prótesis fija sobre implantes nos empieza a dejar un color eritematoso sobre la encía, entonces la diferencia de colores de una encía de color rosa pálido normal, puntillada, ya puede ser un signo de alarma este tipo de hallazgos clínicos en el paciente. Este tipo de mucositis ya puede ser un foco rojo para empezar a pensar que aquí en esta zona se puede estar acumulando biofilm en los implantes, en los aditamentos, o también podría ser en la parte de la prótesis. Entonces también tiene que limpiarse correctamente la prótesis, que sí es más fácil limpiarla, pero tenemos que enfocarnos en cómo vamos a limpiar todas estas conexiones para que no nos empiecen a causar zonas eritematosas en esta parte. ¿Ok? Que esto ya es un foco rojo. Aquí podría empezar como mucositis, como una inflamación nada más de la encía en su fase inicial, pero tenemos que evitar que evolucione a periimplantitis, que es ya lo más crítico. Muy bien, aquí tenemos en este momento en la pantalla una imagen donde nos muestra las tres diferencias significativas en las que nos tenemos que enfocar.
Un implante sano, las estructuras óseas, el implante propiamente dicho, la conexión, la encía bien adherida a las estructuras del implante, cuidando lo que dijimos, el perfil de emergencia. Más o menos esta estructura es lo que tenemos que considerar siempre en nuestros tratamientos. La imagen anterior, la que acabamos de ver clínicamente, aquí la tenemos gráficamente, cómo empieza a haber en esta zona una zona de inflamación, de tejidos blandos únicamente, pero que amenaza por convertirse en periimplantitis. Entonces, si nosotros logramos, con las técnicas que vamos a mencionar posteriormente de mantenimiento, logramos que prevalezca este estado, que con mantenimiento en esta zona lo podemos conseguir para evitar este paso y obviamente este paso, ¿no? Que se ha escrito mucho en la actualidad de periimplantitis, pero si regresamos al mantenimiento, muchas periimplantitis se pueden prevenir con las consideraciones que ya hicimos anteriormente de la elección del implante, la técnica quirúrgica, ser muy cuidadosos en todos esos aspectos. Y bueno, y en la concientización de la limpieza con los pacientes, traerlos cada 3 meses, cada 6 meses a sus revisiones. Si se está acumulando biofilm, pues hacerle su limpieza, decirle todos los aditamentos, todas esos auxiliares que va a utilizar para su higiene para que no empiece a acumularse el biofilm en esta parte y no nos pueda evolucionar a una periimplantitis donde ya tenemos destrucción ósea y ya tenemos toda la acumulación de esas bacterias, de esa variedad tan grande de bacterias, ya la tenemos en perdón, ya la tenemos en las primeras roscas de los implantes y esto va directito a que se pierda el implante. Muy bien, aquí tenemos una radiografía de una periimplantitis en esta imagen radiográfica donde radiográficamente nosotros siempre esperamos resultados a largo plazo y tratamientos que sean predecibles. Entonces podemos terminar un tratamiento justamente como lo vemos del lado izquierdo. Los implantes pues, bien colocados, bien paralelos, el perfil de emergencia en estos implantes pues se ve bastante bien, las coronas. En teoría esto se ve bien, pero ya en la práctica, después de 6 meses, 1 año, 2 años, se puede evolucionar a esto si no utilizamos las técnicas de mantenimiento. Rápidamente se puede ver en el paciente cómo empieza la movilidad, las molestias, el sangrado, la mucositis. Tomamos una radiografía y podemos ver esto. Es lo que tratamos de evitar a final de cuentas. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar ya un poco de lleno a qué técnicas de mantenimiento se están haciendo en la actualidad. Hay algunas actualizaciones, pero este índice simplificado de higiene oral, que fue descrito por Green y Vermillon, casi no se utiliza, pero es una técnica de mantenimiento el implementar este índice de placa en etapas tempranas. Ahorita vamos a describir más o menos cuáles son, cómo se realiza. Implementar este índice en los pacientes es una técnica de mantenimiento, ¿ok? Bueno, todos sabemos eliminar la biopelícula con las diversas técnicas que tenemos, básicas de odontología preventiva. También no podemos dejarlas a un lado porque nos ayudan al mantenimiento de los implantes. Pero aquí señalamos todo el desorganizar este biofilm, esta biopelícula, desorganizarla es la palabra clave, porque si recordamos cómo se van estructurando todo ese complejo de Sofransky, donde inicialmente tenemos la colonización primaria, intermedia y la final, si nosotros mecánicamente o químicamente podemos desorganizar este biofilm, esa agrupación de bacterias, el desorganizar el biofilm sería el gold standard de la técnica para
el mantenimiento de los implantes. Y no solo de los implantes, también para los dientes naturales, los dientes restaurados con prótesis fija. Es algo que no podemos dejar de hacer porque es parte de nuestro día a día. Ok, el cepillado manual, el cepillado eléctrico también es un instrumento que ayuda mucho al control del biofilm. Los cepillos interdentales, que parece algo que no utilizamos muy frecuentemente, pero es algo en lo que deberíamos pensar seriamente, debido a que este doctor francés, Denis Margois, mencionó en el Congreso Internacional ADM-AMIC, ahora en la Ciudad de México, traía unos artículos donde mencionaba que el 60% de la superficie del diente, ya sea natural o restaurado, el 60% de la superficie del diente es una superficie visible y el 40% de la superficie es una superficie invisible. Entonces, ¿qué pasa con la acumulación de alimento? Mucha gente, o no, nada más nos estamos enfocando en este 60%. Entonces, él comentaba que los cepillos interdentales, en todas sus clasificaciones y diámetros y presentaciones, ayudan a controlar el 40% del biofilm que se acumula entre los implantes y los dientes, o debajo de los implantes o en las conexiones de los dientes. Utilizar cepillos interdentales nos está ayudando en un 40% al mantenimiento o a la eliminación o a la desorganización del biofilm en los implantes. Entonces, ahorita vamos a mencionar algunos tipos que todavía no hay mucha, lamentablemente en México no hay muchas opciones de cepillos interdentales. Tenemos por ahí algunos no sé, de GOM, de Curaprox, algunas marcas que ya están intentando meter ese tipo de herramientas para que nos ayude en la desorganización del biofilm, pero todavía no tenemos gran variedad como en Europa. Hay mucha variedad y muchos tipos de cepillos interdentales que nos ayudan a desorganizar esa placa, sobre todo en la unión del implante con el diente, o en la unión de los implantes con los tejidos blandos, o debajo de las prótesis implantos soportadas. Muy bien, tenemos también la técnica de los curetajes abiertos, hablando de periodoncia, curetajes abiertos o cerrados con los scaler. Pues seguimos teniendo los scalers manuales, las curetas manuales, los cavitrones eléctricos, ahora hay neumáticos que se pueden utilizar para darle mantenimiento incluso a aquellos implantes que se encuentren un poco afuera, o sea, un poco visibles. Las roscas se pueden hacer, o también, perdón, curetajes abiertos, cerrados, en los implantes propiamente. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Y también nos mencionaba el doctor Margois en este congreso que mucha filtración de bacterias de este complejo de Sokransky se están introduciendo por la chimenea de los implantes. A veces olvidamos que el sellado perfecto de la chimenea nos ayuda, estamos cuidando el cono Morse que sella herméticamente o sella perfectamente bien, estamos dándole determinado número de torque, newtons a los implantes, sellan muy bien, estamos mencionando algunas técnicas para el mantenimiento de los implantes, pero también las bacterias ahora se están filtrando por la chimenea. Entonces es muy importante después de colocar un implante, el darle los torques que requiere, ponerle bien su capa de aislamiento y hacer una buena técnica de grabado, técnica de la porcelana, el ácido, todo esto, para que la resina selle bien la chimenea y por ahí no haya filtración de bacterias. Es algo que a veces dejamos de largo, pero es un tema que tenemos que tener muy en cuenta en la rehabilitación. Muy bien, el índice simplificado de higiene oral propuesto por Green y Vermillon
Evalúa en una población la biopelícula y el cálculo dental, evalúa la eficacia del cepillado y los efectos en la cavidad oral. Esto consiste en la técnica, seleccionan 6 superficies, por ejemplo, la superficie anterior de incisal a vestibular, seleccionan la superficie y van evaluando la cantidad de placa que se acumula en esta superficie. Lo van haciendo por grados. Entonces aquí tenemos las escalas, los grados clínicos de los residuos de placa y cálculo. Esto se hace en los dientes naturales. Entonces tener este tipo de controles en el cuidado, en el mantenimiento de nuestros pacientes, repito, ya sea dientes naturales o implantes, nos ayuda para el éxito de los tratamientos. Los índices que maneja esta técnica pueden ser excelente o buena, del 0.1 al 0.2, es regular del 1.3 al 3.0 y una higiene mala del 3.1 al 6.0. Entonces no olviden este índice que es muy sencillo, pero es muy efectivo a la hora de hablar de mantenimiento de biofilm. Muy bien, la importancia de este índice radica en cómo ha contribuido para los inicios, o sea, para los inicios de la enfermedad periodontal. Ayuda a valorar el grado de limpieza oral en una persona, es de fácil utilización, es rápido y se logra un alto nivel de reproductibilidad con un mínimo de sesiones y de capacitación. Así lo menciona Green y Bermillón en este artículo. Ok, les comentaba al principio de la plática que regresar a las bases puede ser algo muy sencillo, muy trillado, pero actualmente resulta muy efectivo. Eliminar la biopelícula con una eliminación de sarro, una profilaxis, sigue siendo una excelente técnica para disolver la placa, para no permitir que se forme ese complejo de bacterias. Muy efectiva la eliminación de la biopelícula. Cada 3 meses mala higiene, cada 6 meses higiene regular, cada año si es una higiene buena en un paciente. Podemos manejarlo de esa forma. Aquí lo que comentaba el doctor Dennis, 60% de la superficie es lo que vemos, superficie vestibular o lingual, dependiendo el caso. 40% esta zona él menciona como área crítica, esta zona que es como una concavidad, pero toda esta zona, el área interproximal de la restauración del implante con el diente, 40%, 20% del diente acá y 20% del diente acá. Es algo que no estamos cuidando en los pacientes, que usen hilo dental, que tengan una buena técnica de cepillado y sobre todo que utilicen esos instrumentos, que no se utilizan mucho, pero hay una diversidad, hay diferentes calibres que podemos contar, vienen en diferentes mangos, entonces pueden utilizar para estas zonas, si cuidamos bien el punto de contacto, pero muchas veces el margen gingival o la papila llega hasta esta zona y nos cubre esta zona, que es un espacio crítico para la acumulación de biofilm. Pues no debemos olvidar que en esta parte, en los espacios interproximales, debajo de la encía, se nos está quedando un 40% de biofilm. Con esto podemos desorganizar la placa. Vean aquí algunas marcas, como debajo de prótesis, implantes soportadas, estas zonas críticas, aquí aparece la sombra, zonas críticas, el área blanca, un área visible clínicamente, esta área clara, un área clara visible, 60% de lo que podemos ver, las áreas oscuras, lo que no podemos ver, es donde debemos utilizar este tipo de instrumentos para mejorar el mantenimiento de los implantes. Desorganizar el biofilm, gold standard, cepillos interdentales, hilos, seda dental. Hay opciones de hilos dentales para meter en las áreas críticas. Ya en algunos artículos se hablan de áreas críticas y subcríticas en la unión
del implante con la corona. O sea, básicamente en el perfil de emergencia tenemos áreas críticas y subcríticas que debemos tomar en cuenta al momento del mantenimiento de los implantes. En las revisiones periódicas debemos hacer esto nosotros como clínicos y debemos enseñar a los pacientes a que hagan esto en sus hogares. Curetajes abiertos o cerrados, otra técnica, sigue siendo el curetaje abierto. Vean aquí cómo de este lado se conserva todavía la cresta ósea, de este lado mucha acumulación ya de bacterias, mucha acumulación que generalmente están ocasionando no solo mucositis, sino ya periimplantitis. Entonces la eliminación de este tipo de complejos del implante ayuda mucho para su recuperación. Utilizar, en la actualidad hay curetas metálicas, de titanio, de teflón, hay hay una gama muy extensa que ya nos ofrecen las casas comerciales de curetas para implantes que podemos utilizar para limpiar estas zonas, estas áreas que son difíciles de limpiar. Aquí tenemos curetas para implantes. Hay roscadas, tenemos de plástico, de todo tipo de puntas, curetas para implantes, muchas marcas, teflón, titanio, acero, que pueden ser esterilizadas para hacer curetajes abiertos con diferentes puntas activas. Entonces existe una gama de instrumentos que podemos utilizar para realizar la eliminación mecánica de estos complejos en los pacientes. Y lo que hablábamos, el sellado perfecto de la chimenea, algo que a veces no tomamos en cuenta y que en esta imagen que nos ofrece de Tal Visión el doctor Julián Conejo, en esta imagen podemos hacer un muy buen trabajo de prótesis, una muy buena cirugía, pero si no tenemos el cuidado de tener un buen mantenimiento, si no cuidamos esta parte de la chimenea, a veces nada más agarramos, ya quedó todo perfecto, nada más le ponemos una resina así rápida, resina fluida, sin la técnica para grabar la porcelana. Entonces, recordemos que también por aquí se filtran bacterias y pueden ser causantes de la formación de este complejo que hablamos al inicio. Entonces, tener muy en cuenta que el sellado de la chimenea es muy importante y es una técnica que nos ayuda al mantenimiento de los implantes. Quiero recordarles que, bueno, esta plática es una revisión bibliográfica nada más, por la invitación de la doctora Susana, que muy amablemente nos invitaron a participar con este tema, que parece sencillo, pero tiene muchos tips, muchas cuestiones que podemos aplicar nosotros, que podemos practicar en nuestra consulta de todos los días y que sin duda nos van a ayudar a tener mejores resultados en la colocación de los implantes, en el mantenimiento y en el éxito de nuestros tratamientos. Entonces, todas estas imágenes pues están referenciadas, hay muchos artículos al respecto, pero no olvidemos que la clave del mantenimiento de los implantes es la desorganización de la placa por cualquier método, ya sea cepillo convencional, un cepillo eléctrico, los escariadores, el hilo dental, incluso estos aparatos que están utilizando agua a presión, que funcionan para desorganizar un poco la placa. Finalmente lo mecánico arrastra mejor, desorganiza mejor la placa, las cerdas del cepillo. Incluso el doctor Dennis comentaba que ya a veces la pasta dental o los enjuagues bucales llegan a ser como secundarios, ¿no? Lo que es indispensable es el cepillado. La desorganización de la placa es algo mecánicamente que debemos hacer en todos los pacientes para que no nos ocasione daño tisular.
ya sea en pacientes que tengan implantes, en pacientes que no tengan implantes, forma parte básica del mantenimiento. Entonces, pues bueno, este es una recopilación bibliográfica nada más. Aquí tenemos nada más una imagen de una plaquita en un pasillo ahí en el muro de Berlín, que se construyó en 1961 y cayó en 1999 en la ciudad de Berlín, Alemania, y esto todavía queda vigente. Es una foto de hace 15 días. Entonces, pues bueno, yo con esto termino. Ahorita vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Espero que haya quedado todo claro. Y bueno, en este momento cedo el micrófono a la doctora Susana para la sesión de preguntas y respuestas. Hola, doctor, muchas gracias. La verdad es que es muy interesante el tema y si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, adelante. Si no, también pueden escribirla en el chat y le damos lectura. Ok, doctores, por medio del chat les estamos mandando un link de asistencia para que puedan ingresar sus datos y se les haga llegar la constancia de participación en este webinar. Tenemos el comentario de la doctora Dinora, que está todo muy claro y fue un excelente tema. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Dinora. Entonces, en caso de que no haya ninguna duda, estaríamos dando por terminado el webinar. Doctor, de nuevo, pues reitero el agradecimiento por tomarse el tiempo de explicarnos este tema, pues realmente sí, muy importante y muy interesante continuar. No es nada más colocar el implante, sino continuar obviamente con el mantenimiento y el éxito del tratamiento. Muchas gracias, doctora Elisa. Muchas gracias, doctora Ruth. Gracias por su atención. Gracias por escuchar la plática. Y estoy a sus órdenes en ese correo electrónico.